escucha bien? Es que... No, pero que esto... No, quiero decir, sin arrimarte, tiene... ¿se escucha bien? Se escucha muy bien todo. Aquí se escucha demasiado bien. ¿Ah, sí? Porque no hay... O sea, que yo aquí, aunque hable, lo que pasa es que si hablo bajito... Cuando llegue el momento de proyectar ahí, ¿a dónde hay que darle? Para que se vea esto en la pantalla dándole a una ventana. A esta no sé, imagino que darle... ¿Te lo dijo el chico? Creo que es esta, ¿no? Esta de la televisión, el ordenador de televisión. Sí, yo creo que sí. Y si en un caso de emergencia digo, oye, por favor, Ya. pides al público. Yo es que el vídeo vas a poner allí. El vídeo lo vamos a poner allí. Pues vamos a ver, lo voy a poner en la maleta y ya no se cae. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición del Foro de la Región. En nombre del Grupo de la Región les damos las gracias por acompañarnos hoy y ser testigos de las intervenciones de nuestros invitados en los próximos minutos. Les recordamos que además del seguimiento que mañana hará el Diario de la Región, seguimiento periodístico de este evento, esta sesión se está emitiendo en directo a través de streaming por la señal de www.laregion.es, a través de la web del periódico La Región. Hoy a la tarde vamos a abordar un tema de enorme trascendencia social y económica. Nos estamos refiriendo al impuesto de sucesiones y donaciones y el impacto que tiene en la sociedad gallega y, por ende, sociedad española. Y que, como todo lo que afecta al bolsillo, despierta inusitada expectación a priori, que se sabe de qué va a ir el tema. Es obvio que la tributación levanta pasiones que generan enfados y protestas, evidentemente. Y vamos a profundizar en esta materia y para ello nos acompañan dos cualificados expertos que saben de lo que van a hablarnos. Rafael Cueto, secretario y coordinador de estas sucesiones, y José Antonio Bejarano, que es portavoz de esta plataforma ciudadana que nació hace 3 años, impulsada por 4 afectados. Recuerden silenciar los móviles, que no le pase como nuestro invitado, que está sonando ya. Seguro que es la ministra que le está llamando ya, porque seguro que van a hablar de ella. Y después de apagar los móviles, les recordamos que el objetivo es el planteamiento que van a hacer los dos, tanto Rafael, que hará la parte de plataforma, y la parte técnica, que hará Bejarano, y luego el coloquio con ustedes, que hagan las preguntas que consideren oportunas, apreciando que están aquí. En primer lugar habla Rafael, entonces, si no hay cambios en el orden, y después José Antonio, cuando queráis. Hola, muy buenas tardes a todos. En principio, agradecer la asistencia de vuestras personas aquí al foro, por lo cual estamos agradecidos desde la plataforma. Mi nombre es Rafael Cueto, soy secretario general de Stop Sucesiones España
y en nombre de mi compañero, presidente y fundador como yo, Eligio Taboada, que por motivos personales no puede estar aquí hoy, le traslado el pesar de él de no poder estar aquí, porque normalmente suele estar junto a mí o junto a algún compañero de la directiva cuando presentamos la plataforma, en este caso aquí en Galicia, donde a partir de hoy tendremos ya delegación, como en el resto del territorio español, de personal de Stop Sucesiones. Yo voy a hablaros un poco de todo lo que ha sido Stop Sucesiones desde su origen a la actualidad. Para temas técnicos hablará mi compañero José Antonio Bejarano, donde entrará en profundidad en comparativas y en lo que es el impuesto, como se lo plantea en cada comunidad autónoma. Stop Sucesiones tiene su origen cuando un compañero nuestro, que es el presidente y fundador, Eligio Taboada, fallece su padre. Acto seguido, a su casa llega y se encuentra la carta, porque falleció por un cáncer de colon, y encuentra la cita médica para hacerse la colonoscopia. Claro, un año después, ya fallecido, le entró de toda menos alegría, ¿no? Posteriormente vino el impuesto de sucesiones. Evidentemente hubo un pequeño tramo de tiempo donde yo, a través de unas amistades, contacté con Eligio. Mi padre estaba también enfermo, tenía leucemia aguda, sabía que le quedaba poco. Pues empecé a contactar con él y empezamos una andadura a finales del 2016, donde creamos a finales de noviembre, 1 de diciembre, la plataforma Eligio Taboada, yo como secretario general y un compañero de Huelva que es el tesorero. Son las 3 personas que firmamos la constitución de la plataforma. La plataforma, una vez que la constituimos, se elaboró lo que es una propuesta de decreto de ley con carácter de medidas urgentes, que el día 23 de marzo, el 21 de marzo, creo recordar, si el 23 de marzo del 2017, convocamos una manifestación a nivel nacional en todos los ayuntamientos de España. Tuvo una repercusión bastante importante. Bastantes personas acudieron a ellas. Ese mismo día nosotros en Sevilla, en la sede del gobierno, sentamos esa propuesta de decreto de ley. Al día siguiente recibimos llamadas de bastantes comunidades autónomas de personas que estuvieron allí y querían constituirse afectados, porque hay que decir que en estas sucesiones se crea por afectados. Somos apartidistas como plataforma y apolíticos y no recibimos subvenciones de ningún tipo. Estamos fuera del alcance de las estructuras que hay en este país. Es decir, vamos como movilización ciudadana. Somos personas de la sociedad civil, no políticos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en nuestra plataforma cabe todo el mundo. Porque no perseguimos ningún ideal político. Lo que perseguimos es la supresión del impuesto. A partir de ese día, nosotros empezamos a abrir delegaciones, la de Aragón, la de Extremadura, en la cual empezamos con José Miguel Pecellín y nuestro amigo José Antonio Bejarano. Empezamos a dar vocalías nacionales y coordinadores de zona, porque habría que tener una estructura, si no es imposible. A partir de ese día han sido muchos miles de kilómetros los que he hecho en mi coche junto a Eligio, cuando nadie nos conocía, pero nosotros estamos pagando y queríamos evitar que llegara más personas que tuvieran que desprenderse o bien del patrimonio que su familia ha trabajado durante toda su vida y que muchos son partícipes de él y que se lo quiten, ¿vale? Porque somos afectados. Lo más importante de la plataforma fue la unidad que hubo desde el principio. Todo el mundo nos unía algo en común, algo que hizo que la plataforma mantuviese su hoja de ruta y todos unidos fuéramos en la misma dirección, porque para llegar a buen puerto tenemos que remar todos juntos, no se puede remar uno para un lado y otro para otro. Entonces está todo coordinado desde la Junta Directiva, la hoja de ruta. Después, en cada delegación que se puso, se ha ido presentando, como presentaremos aquí, la propuesta de decreto ley de medida de carácter urgente, donde planteábamos que
pusieran unas condiciones, como hemos conseguido, que ahora hablaré de ello, a nivel autonómico, porque el impuesto está transferido a las comunidades autónomas, pero el impuesto es nacional. En Madrid es donde se tiene que cocer todo, el final, ¿no? Nosotros, a raíz de ahí, después del 23 de abril, pasamos al 7 de octubre del 2017, donde, tras mantener unas reuniones con la Junta de Extremadura, con el señor Fernández Vara, la primera reacción de ellos fue decir que no se tocaba el impuesto, que el impuesto es lo que había. Nosotros le dijimos, vale, fuimos y le convocamos una manifestación el día 7 de octubre del 2017. En Mérida acudieron más de 3.500 personas. Al día siguiente el señor Vara se reunió con nosotros. Se reunió con nosotros y puso para los grupos 1 y 2, descendientes directos, lo igualó a Madrid. Lo igualó a Madrid. Y no solamente eso, a pesar de ser gobierno socialista, este hombre se sensibilizó por la presión popular y lo que hizo fue abrir una línea directa entre la plataforma y la Consejería de Hacienda para tratar los casos urgentes que había en expediente abierto para darle una solución, porque esas personas tienen que tener una solución, no pueden caer en la ruina y quedarse sin nada. De hecho, el día que fuimos a la asamblea, estuvimos en la asamblea unos días antes, una de las personas que venía, Francisco Rebate, de Navalmoral de la Mata, ese día que fuimos a la asamblea de Extremadura, le tenía que entregar las llaves a Hacienda de todas sus propiedades, cosa que paralizamos. Paralizamos y con más fuerza porque volvimos a hacer un mes después otra manifestación en Navalmoral de la Mata el día 6 de noviembre, un mes después. Navalmoral de la Mata es un pueblo, casi 4.000 personas salieron a la calle. De hecho, no me esperaba yo tanta afluencia de personas. Una familia muy querida en el pueblo y que todo el mundo sabía que ese hombre pues estaba en el paro, no podía hacer nada. Y la hermana, con problemas de corazón, estaba pensionada, o sea, fatal la familia, ¿no? Entonces conseguimos que esa línea fuera un poquito más rápida y hoy en día mantiene sus propiedades y le están dando una solución. Posteriormente hemos hecho otra manifestación que fue la del 6 de octubre del 2018 en Madrid, en la Plaza de Colón. Fue por estas sucesiones, donde hubo más de 30.000 personas acudieron a la manifestación. Nosotros en este tiempo hemos crecido gracias a los objetivos que hemos ido consiguiendo, porque en Extremadura se bonificó, en Andalucía se ha modificado. Lo que hizo Ciudadanos, después de una reunión que mantuve yo con Eligio Taboada en el Parlamento andaluz, fue sacar a su manera, pero bueno, bonificando el tramo de un grupo unido, vimos que habían dado un paso. Por eso en Andalucía ahora está un poquito mejor que antes para los herederos. El siguiente paso que se dio también fue en la región de Murcia, donde también se bonificó. En Castilla y León estamos ahora mismo arremetiendo contra el gobierno que hay en la comunidad autónoma para la bonificación del impuesto, al igual que haremos aquí en Galicia para la bonificación del impuesto. Tenemos en la plataforma, coordinadores y delegados en todas las partes del territorio nacional, incluido Baleares y Canarias, y Madrid. ¿Por qué lo tenemos? Mire usted, los tiempos cambian. Los partidos que entran pueden ser diferentes al que estaba y el impuesto, si lo pretenden armonizar al alza, Madrid, Canarias o cualquiera que esté bonificado, puede volver a ser costoso para los ciudadanos. Y nosotros, desde la plataforma, no estamos de acuerdo en ello. El impuesto no vamos a entrar a valorar qué conlleva, porque ya sabemos todo lo que es, que el trabajo y el sudor de un sacrificio de unos padres, que lo que quieren es dejarlo para sus hijos, como mi padre me quiso dejar, que me hagan pagar por lo que yo he trabajado incluso con él. Es algo que es claramente perjudicial para la ciudadanía. Nosotros de estas sucesiones, para terminar mi exposición, le queremos decir a la sociedad que buscamos la supresión del impuesto de sucesiones, donaciones, patrimonios, actos jurídicos en Madrid. Y también en los ayuntamientos la plusvalía por herencia, lo cual me parece también otro verdadero atraco.
eso es lo que venimos aquí a hablar, en los impuestos que venimos aquí a hablar. La supresión, porque no entendemos este impuesto. No voy a entrar a valorar nada, sino simplemente que no estamos de acuerdo con el impuesto y pensamos movilizarnos, porque gracias a la movilización de ciudadanas es como se consiguen las cosas. Parece ser que en España hay que concienciar un poco a las personas para que apoyen y para que se muevan, porque todo el mundo, he dicho en muchas asambleas que hemos tenido, en muchas asambleas, muchas manifestaciones, no nos podemos quedar en casa y esperar que otro vaya, tenemos que ir nosotros y contar que vaya el de al lado y el otro para sumar, porque lo que no suma resta, y lo que resta es para el que está queriendo mantener algo que no queremos que esté, lo mantenga. Después, otro apartado que queremos es la revisión de los expedientes en curso. Hay familias que están pasando verdaderas penurias porque no pueden hacer frente al impuesto, porque lo que le exigen está en bienes materiales. Son herencias materiales, dinero líquido no hay y tampoco les permiten vender, por lo cual se quedan sin el patrimonio suyo. Es muy duro quedarse sin su patrimonio cuando es algo trabajado por la familia, que es lo que tiene que ir a su descendiente, el heredero, no el político no ha trabajado nada eso. Tiene que ir a las personas de la familia, a sus hijos normalmente, claro, a no ser que no tenga y lo quiera donar a quien quiera. Y después, como último punto, lo que queremos es la retroactividad de ese impuesto, en el máximo que exige la ley, que son 4 años en el marco legal. Porque nosotros no estamos de acuerdo con el impuesto. Nosotros desde la plataforma exigimos a la Administración Central de Madrid que en esos 4 años devuelva el dinero a las personas. Porque es un impuesto que no lo vemos que sea justo. Porque no se puede cobrar impuestos por cobrar. Los impuestos son necesarios, pero los que sean justos. El impuesto de sucesiones para nosotros, siempre lo hemos dicho, por eso el eslogan de ya me cansé, es un impuesto confiscatorio y además que es un atraco a nuestro bolsillo, al trabajo de toda una vida, donde los que estamos aquí presentes, lo poquito que hemos podido amasar para el futuro de nuestros hijos, porque todos pensamos en el futuro de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, o si somos abuelos de nuestros nietos, es para ellos, que para eso no hemos dedicado una vida entera a trabajar, no solo para vivir y mejorar nosotros nuestra calidad de vida, sino para que en el futuro mis descendientes no pasen tantas penurias, porque de eso se trata. Entonces, nosotros desde la plataforma, nosotros vemos lo que necesitamos en la sociedad, que vemos que es un atraco bastante importante a nuestro bolsillo y ya está bien, ya nosotros ponemos ya me cansé porque ya nos hemos cansado, ya son muchas cantidades las que nos cobran y entre ellas sucesiones, y ahí es donde termina mi actuación. También decir que estas sucesiones, a nivel de cronología, tengo que decir que en el futuro va a seguir movilizándose, vamos a seguir moviéndonos, como en Galicia, Castilla y León, en sitios donde no está bonificado, porque esto es una lucha que llevamos, que hasta que no lleguemos a Madrid y se suprima, tenemos que seguir. Y por eso es necesario que la movilización ciudadana esté con nosotros, los que estén de acuerdo con quitar el impuesto, evidentemente. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. No podemos pelearnos dos contra el Estado, pero sí cuando hay unión, el político se echa para atrás, porque lo que cuenta para ellos son los votos. Y cuando ve una población que está en contra de algo que quieren mantener, es cuando modifican su manera de pensar. Así que nos queda bastante por recorrer aún. Esto es una parada en el camino, aquí en Galicia, porque empezamos aquí. Es algo que nos queda bastante, en los tiempos en política son lentos, tampoco hay que desesperarse, sino simplemente conseguir objetivos, como hemos conseguido en Extremadura, como hemos conseguido en Murcia, en Andalucía, en Aragón, estamos también ahí, con Santiago Azón, nuestro delegado, estamos en todas partes, donde más sufren el impuesto. Entonces, pues lo primero que tenemos que bonificar, después los que no están tan altos ya lo bonificaremos, pero hay que bonificarlos, sobre todo los más altos, que estaban como era Extremadura o Andalucía. Eran desorbitados lo que había, ¿no? Entonces, con esto deciros que la plataforma sigue más viva que nunca, porque
nuestro trabajo todavía está en marcha. Y ahora les paso con mi compañero José Antonio Bejarano Flores, que le va a dar explicación más técnica de lo que es el impuesto. Gracias, amigo Rafael. Buenas noches, me llamo José Antonio. Gracias a todos ustedes por la asistencia a esta ponencia, que de verdad desearía fuera fructífera, y cuando esta finalice, que todo el mundo sepa lo que supone la maldad de esta perversa ley, a la que calificaremos como ruin y confiscatoria, ya que esta sería sin duda esa gran desconocida que nadie sabe que existe hasta que nos toca por motivos de fallecimiento, circunstancia que podríamos evitar con el solo apoyo a esos partidos políticos que desean derogarla, dejando a un lado ese otro sector de la socialdemocracia española que jamás va a dar su brazo a torcer, y todo ello en aras de un supuesto estado de bienestar social que ningún representante político nos ha solicitado, ni siquiera preguntado, cuando en realidad lo que subyace es el puro afán recaudatorio, sin duda alguna. Cuando en la exposición de motivos de la ley de sucesiones viene en la 2987 del día 18 de diciembre. En adelante lo vamos a denominar ISD, es Impuestos, Sucesiones y Donaciones. Se diga que el impuesto contribuye a una serie de factores beneficiosos para el pueblo, que como veremos a continuación son falsos y erróneos. Pero antes de nada me vaya a permitir un pequeño inciso que creo estará en la mente de todos ustedes y sería bueno indicarlo aquí. Todo el mundo sabe que para conseguir la prosperidad de un país, los distintos gobiernos detraen una serie de cantidades en forma de impuestos, tasas y distintos gravámenes a toda su gente, los cuales han de redistribuirse de la forma más equitativa posible al objeto de conseguir el mayor bienestar social y económico que podamos permitirnos, y no ese otro que nos quieren imponer desde las altas esferas de los distintos gobiernos para todas las personas que componemos esta nación llamada España. Dicho así, da la sensación de que sería muy fácil llegar hasta ese punto, pero nada más lejos de la realidad cuando observamos que precisamente esos representantes elegidos de una forma más o menos democrática, una vez llegados al poder, se les ilumina como una especie de espíritu maligno a través del cual desarrollan una especie de escudo protector que hace imposible remover sus conciencias. Cuando una serie de personas, a título personal o de grupos organizados, como sería nuestro caso, plataforma de estas sucesiones, se dirigen a ese mismo poder y les reclama un poco de justicia económica y social para esas personas que ven soliviantados sus derechos constitucionales de una forma perversa al introducirse en la ley una serie de regulaciones especiales, discriminatorias y de dudosa legalidad. En absoluto va a responder al bienestar de la gente, sino a unos superiores poderes ocultos. Perdonad, que necesito. Bien. No responden al bienestar de la gente, sino a unos superiores poderes ocultos disfrazados de partido político donde impera la ley del jefe y los demás son simples peones que dejan sobornarse a cambio de un poco de poder y un puñado de dinero. En el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua viene perfectamente definida esta situación y no es otra que la palabra prevaricación. Prevaricación en sus tres extensiones: prevaricación administrativa, de la función pública y prevaricación judicial, entendiendo por tal las resoluciones o decisiones tomadas a sabiendas de que son injustas. Bien, el por qué decimos esto es claro. Si tras la regulación observa hipertérritos como en los últimos años contabilizados
El último año contabilizado fue el 2017. Las renuncias a herencias han disparado hasta la cantidad de 42.987, es decir, casi 43.000 renuncias solo en el último año contabilizado, de un total de 408.000 expedientes que se presentaron. Eso significaría un 10,53% del total, es decir, del total de los expedientes presentados, más del 10%, casi un 11%, fueron renuncias. O lo que sería lo mismo decir, un incremento total en ese periodo del 289%. Aparte, lógicamente, de otra cantidad inferior al 1%, normalmente el histórico del impuesto siempre ha estado por bajo del 1%. El mejor de los años llegaron al 0,2%, que correspondería a las sucesiones intestadas y o embargadas que no estarían incluidas en las cantidades anteriores y la Administración no da detalle de ellas. Por ello sería motivo más que suficiente para que un legislativo que se precie como tal ordenara raudo y veloz la derogación del mismo, como ya así lo han hecho ya la mayoría de países de la Comunidad Económica Europea. Esto no es nuestro, esto es de toda la Comunidad Europea. Pero hay aquí que, tras la reforma de la ley del 87, los sucesivos gobiernos, unos por inacción o dejadez y otros por ideologías, hacen caso omiso a todo un pueblo que se debate entre las injusticias y el oprobio. No obstante, cuanto a través de los distintos medios preguntamos a nuestros representantes políticos el porqué de esta situación, ellos, al no querer derogar el impuesto y sí su mantenimiento, argumentan algo que no saben a ciencia cierta cómo sería, qué cantidad de personas lo hacen por motivos de deuda, sospecha de ellas, y quienes lo hacen por su alta tributación o plurimposición de los mismos. Ya que para saberlo a ciencia cierta habría de cruzarse una serie de datos acerca del total de personas que renuncian a su herencia y entre ellas deslindar cuántas son las que corresponden a sucesiones cuya masa hereditaria neta sea inferior a la propia deuda y cuál no. Dato que la Administración no conoce al no llevarse a efectos las sucesiones, ya que cualquier causaviente, a la hora de renunciar, no tiene por qué indicar el motivo de la misma. Simplemente va al notario, dice que no quiere la herencia, renuncia y no hay más explicaciones. Por lo tanto, las excusas dadas son gratuitas y no responden a la verdad. Nosotros, por nuestra parte, tampoco podríamos establecer una cifra exacta, pero sí podríamos establecer una comparativa real del comportamiento de las renuncias a herencias en los 10 últimos años y de la deuda total de los hogares españoles, incluida la vivienda habitual dentro de ese mismo periodo. Por lo tanto, si lo que dicen nuestros representantes políticos fuera verdad, tanto la gráfica a las renuncias como a la de los hogares claramente irían al alza. Caso contrario, esta nos vendría a decir que el motivo de las renuncias sería debido al sistema impositivo exageradamente progresivo y, por supuesto, a su plurimposición. Mire, he traído una gráfica de las renuncias que aquí yo creo que se verá claramente, donde desde el año 2006 al año 2016, veis, serían las renuncias, estamos hablando en términos generales en España. Ha pasado, pues, fijaros, no llegaba a 10.000 en el año 2006 a 40.000 en el año 2016. O sea, la subida ha sido espectacular. Eso es. Y con respecto a la deuda de hogares, que es lo que os comentaba antes, porque no es posible que vayan dos gráficas en el mismo sentido. En la evolución de la deuda, que es donde veríamos el caso de la evolución de la deuda, es donde se vería claramente cómo ha disminuido, muy contrario a lo que ha pasado con la renuncia, porque claro, si ellos dicen que la renuncia no es debido a la deuda, nosotros les decimos que sí. Perdón, al revés. Si ellos dicen que la circunstancia de la renuncia es por la deuda, nosotros les decimos no, es justo al contrario. Las deudas en ese periodo de tiempo, allá por el año 2008-2009, cuando tuvo su máximo, empezó a decrecer
con lo cual no sería motivo de lo que me dicen los políticos. Ellos, ya habría escuchado en más de una ocasión que han dicho que, bueno, que el tema de las renuncias que te hacen la gente que tienen que heredar, que no son por motivos del impuesto, sino que son por motivos de las deudas. Bien, pues tras esta visualización gráfica vemos que, aunque las renuncias a la herencia se han disparado un 290% hasta principios del año 2018, las deudas de los hogares lo han hecho en el mismo sentido, lo han hecho en sentido inverso, pasando de una deuda total de 916.000 millones, de los cuales 678.952 corresponden a deuda de hogar. Del total de la deuda, los 900.000 y pico de millones, una parte de ellos, los 678, corresponderían a la deuda de las viviendas. Es decir, si este es el total, esta gráfica más azul correspondería a la deuda de las viviendas y el resto sería el otro tipo de deuda. Entonces no es posible. Nosotros no nos creemos, ni nadie que en sus cabales, de que efectivamente las deudas sean por motivos, las renuncias sean por motivos de deuda, en absoluto. Son motivos y por imposición. Del Poder Judicial, mejor ni mencionarlo, pero sí vamos a decir que tras varios recursos presentados ante la Administración, el Constitucional ha sentado varios precedentes que inciden negativamente en contra de los recurrentes con sus variadas interpretaciones, en casos que no están nada claros, y que eminentes juristas y catedráticos como son Aparicio Pérez, Rodrigo Bereijo, Pérez Royo, de Derecho Financiero y Tributario, difieren totalmente de ella. Tal sería el ejemplo por la controversia presentada acerca del principio básico de capacidad económica, que es un apartado que viene en la exposición de motivos, fatal por cierto. A la hora de liquidar un gravamen a través del cual la ley solo indica que la capacidad económica de cualquier causa habiente se le supone desde el mismo momento en el cual se aceptan las sucesiones, sin llegar a valorar, por supuesto, conceptos como serían la capacidad contributiva o la capacidad de pago, tal como afirma Aparicio Pérez en Información Fiscal en el año 2000, ya ha llovido. Esto opinaba: el legislador no puede establecer tributos si no es tomando como presupuestos objeto del tributo circunstancias que sean reveladoras de capacidad económica y modulando la carga tributaria de cada contribuyente en función de la intensidad con que el mismo se ponga de manifiesto el mencionado índice de capacidad económica. En otras palabras, un tributo que se le aplicara sobre unas circunstancias que no fueran reveladoras de capacidad económica sería anticonstitucional. Más claro no lo puede ser. Otra interpretación errónea que también hace el Constitucional, por ejemplo, sería la referente al principio de igualdad tributaria y no discriminación, que lo habría escuchado ya en más de una ocasión, ya que sería difícil precisar qué entendemos por igualdad, por principio de igualdad y no discriminación, toda vez que el Tribunal parte de la hipótesis de que la discriminación, de que la igualdad supone dar un trato igual en situaciones iguales, admitiendo por tanto diferencias de tratamiento en aquellos casos en los que exista una justificación objetiva y razonable. Así pues, será aquí donde cuestionaremos la vulneración de este principio por ser siempre de apreciación subjetiva y admitiendo en todos los casos la libre interpretación que el Poder Judicial dictamine, aunque ésta resulte discriminatoria y perniciosa, eso le da lo mismo. Por lo tanto, será más que evidente las situaciones de desigualdad tras las aplicaciones de las justificaciones objetivas y razonables ante los mismos hechos o situaciones que sean idénticas, al menos en tres planos. El primero sería desde un punto de vista territorial, donde el legislador sabe perfectamente que se darán distintas situaciones de derecho en las comunidades autónomas de régimen común, ciudades autonómicas y comunidades históricas. El segundo sería desde un punto de vista objetivo y racional, es decir, el diferente tratamiento fiscal que se darán a las rentas transmitidas como consecuencia mortis causa o de donación o inter vivos. Y un tercer plano serían las diferentes situaciones de las desigualdades que existen desde un punto de vista subjetivo de la ley.
o escala del gravamen, según su patrimonio preexistente, y todo para un mismo hecho imponible, ya que no existe razón alguna que fundamente esta diferencia de trato, puesto que si la presunta capacidad económica a gravar en cada caso es la misma y por lo tanto la única diferencia sería la modalidad de la adquisición, es decir, mientras que para donaciones se considerarían como rentas traslativas de dominio, para sucesiones sería la libre voluntad del causante. Otra controversia generada sería la forma de regular el impuesto, que claramente supone otra vulneración de los principios en los cuales descansa cualquier gravamen que esté sometido a tributación, como sería el de la seguridad jurídica acerca del término, y esto es muy importante, valor real de los bienes y derechos, ya que para ello necesitarían tener unos criterios de valoración que la propia ley ni siquiera los contempla. Es por este motivo que autores como García Novoa afirman: parece obvio que cuando haya que gravar una riqueza que no venga expresamente en dinero, la ley no solamente debe regular el hecho imponible, sino que además deben establecerse unos criterios para su medición y cuantificación, puesto que si esto no fuera así, la regulación expresa de estos valores van a generar irremediablemente una serie de situaciones contrarias a la seguridad jurídica. Hablaremos ya por fin con el principio de confiscación, porque este sí que tiene tela y nos afecta muchísimo. Rafael. El principio de confiscación sería otro elemento de discusión en el impuesto de sucesiones y donaciones que generaría una gran controversia. Ya muchas veces lo habría escuchado. Si no fuese porque a través de varias resoluciones ya han sentado precedente el Constitucional cuando al respecto interpreta que un gravamen puede ser confiscatorio cuando a través de los distintos impuestos se les lleguen a privar a todas las personas de todas sus rentas y propiedades. Es decir, en el caso hipotético de que a una persona se le gravara en concepto del impuesto de sucesiones y donaciones unas cantidades cuya cuota tributaria fuera superior a la propia masa hereditaria neta, no sería confiscatoria, ya que esa cuantía a liquidar habría que dividirla por la plurimposición del ISD, es decir, todos los otros impuestos que lleva añadido al impuesto de sucesiones y donaciones, como son el impuesto de patrimonio, plusvalía y diferido al año siguiente en renta. Bien, llegado a este punto ya tocaría evaluar esos apartados de la ley en su exposición de motivos, que al no pasar de meros objetivos a contemplar, siquiera deberían ser trascendentes, pero tras una lectura pormenorizada de la misma, veremos que la raíz de casi todos los males de esa ley van a radicar precisamente ahí, tal como, por ejemplo, sería el concepto utilizado en la progresividad de las tarifas. Aunque se diga que en la ley que han reforzado la progresividad de las tarifas en las adquisiciones de mayor importancia para contribuir, entre otros, a mantener la justicia del gravamen, ello no es cierto del todo, ya que a pesar de que en el artículo 55 de la Ley General Tributaria y en su apartado 2 nos diga que los tipos de gravámenes pueden ser específicos o porcentuales y deberán aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo o cada unidad o conjunto de unidades, y en el cuarto donde se les indica que la ley podrá prever incluso la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos y bonificados. Pues bien, para la aplicación de este tributo se descartó aquel que fuera de tipo porcentual o reducido, y en su lugar se introdujo otro contemplado en la ley, que también igualmente está contemplado, como tipo progresivo alícuota, que sería aquel cuyo tipo aumenta a medida que lo hace la base imponible, tanto a lo largo de la tabla como en cada tramo. La ley, para calcular las cuantías de la cuota tributaria, tiene en cuenta una progresividad a lo largo de la tarifa en todos los tramos de los escalones, más luego dentro de cada escalón igualmente, a través del parentesco. Es decir, tenemos progresividad en toda la tabla hacia abajo y progresividad en cualquier escalón, con lo cual la progresividad, en vez de coger otro tipo de progresividad, como sería la progresividad regresiva, que se llama, han cogido la progresividad alícuota y además constante. O sea, han ido directamente a sacar cuanto más dinero mejor, eso está claro.
que sería aquel cuyo tipo aumenta a medida que lo hace la base imponible, tanto a lo largo de la tabla como en cada tramo. Por lo tanto, no será del todo cierto que la progresividad de las tarifas sea aplicado a las adquisiciones de mayor importancia, sino a todas ellas. Ellos decían en la ley que efectivamente solo para las rentas más altas, pero eso no es verdad. Se ha aplicado en todos los tramos y en todas las bases. Desde ese mismo instante, la llamada trampa a los pobres y a las clases medias estuvo servida, cuando ya constitucionalmente se admitió que las progresividades alícuotas en los distintos gravámenes se han de aplicar en aquellos impuestos cuyos objetivos sean el reparto equitativo de la carga tributaria o en determinados programas económicos que estén basados en la idea social del impuesto. Es decir, todos. ¿Y cómo se determina la carga tributaria? Bueno, pues este también hace un inciso en la ley y habla diciendo, este sería otro elemento en contra de aquellas personas que como consecuencia mortis causa van a recibir una transmisión de bienes cuya carga tributaria va a quedar determinada desde el mismo momento en la fecha de devengo, ya que el legislativo entiende que la capacidad de pago del contribuyente aumenta desde ese mismo momento en que se acepte la sucesión. Pero como todo el mundo entenderá, no toda sucesión lleva aparejado un aumento de capacidad de pago del tributo. Ejemplo claro de ello lo tendríamos en aquellas transmisiones mortis causa cuyas deudas superan a la propia masa hereditaria neta, o por ejemplo aquellos causavientes que solo heredan inmuebles y no heredan dinero. Con lo cual, si su patrimonio personal no le alcanza a pagar la correspondiente cuota tributaria, se tendrá que ver obligado a renunciar a su herencia, que legalmente le pertenece. Triste, pero así. Circunstancia que se podría haber evitado con una serie de disposiciones parciales de bienes y derechos y cuyas fechas de devengo coincidieran con alguna liquidación parcial a cuenta del impuesto. Por lo tanto, no debería ser correcto que la determinación de la carga tributaria lleve aparejado un incremento en la capacidad de pago del contribuyente. Vamos a ir terminando. Otra circunstancia adversa también para los contribuyentes del impuesto de sucesiones y donaciones sería, por ejemplo, cuando el legislativo nos indica que se había procurado con la armonía con los demás tributos que integran la imposición directa, especialmente en el impuesto de patrimonio, al que la ley se remite en materia de ella como la presunción de titularidad. Esto sería falso, y además es falso por dos motivos. Nunca ha existido tal armonía, ya que existen muchísimos casos, sobre todo en aquellos causavientes englobados en los grupos 3 y 4, que serían los de más lejano parentesco y por tanto los que se pagan, donde debido a la plurimposición de los impuestos directos como consecuencia del impuesto de sucesiones y donaciones, la masa hereditaria neta va a ser inferior a la cuota líquida que resulte de la aplicación del impuesto de sucesiones y donaciones, más el impuesto de patrimonio, más las plusvalías generadas de bienes inmuebles y más los rendimientos inmobiliarios generados en el IRPF en las siguientes anualidades. Y segundo, que el impuesto sobre el patrimonio se establecería por ley 19/91 del día 6 de junio y sería exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008 del 23 de diciembre, por la que se modificaba el gravamen del impuesto sobre el patrimonio y, entre otras razones, por haber disminuido su capacidad redistributiva, al gravarse principalmente sobre los patrimonios medios, en vez de hacerlo sobre los más altos, y casi pensaban ellos que lo hicieron, que lo harían. Resulta que es que donde más les afectó fue a los patrimonios de rentas medias. Es que tienen tela. Posteriormente, y a través del Real Decreto 13 de 2011, el día del 16 de septiembre, se establecería el impuesto con un carácter temporal solo para los años 2011 y 2012, alegando para aquel entonces el salir de una crisis y a la vez conseguir los cumplimientos de objetivos en la estabilidad presupuestaria asumidos por España ante la CE. Nada de ello era cierto. 8 años después, el impuesto de patrimonio aún sigue prorrogado y la supuesta armonía que se proclamaba entre este y el impuesto de sucesiones, falso, ya que esta medida lo único que supuso realmente fue una plurimposición de ambos impuestos y la presunción de titularidad que en muchos casos se desconocía. Por último, ya con esto acabo, otro objeto de disputa en el impuesto sería la redistribución de la riqueza,
al detraerse de cada adquisición gratuita un porcentaje de la misma en favor del Tesoro Público, término al cual los señores representantes les encanta referirse, pero no coinciden nunca con la realidad del hecho. Para ver si efectivamente a través del impuesto de sucesiones y donaciones se consigue esa redistribución de riqueza que se proclama, lo que haremos será contrastarlo primeramente con los indicadores AROPE, ya que en ellos se muestra la capacidad real adquisitiva de sus rentas nominales, incluidas las actualizaciones al IPC, y en segundo lugar, tal como lo hace la Administración, a través de los distintos índices de desigualdad progresiva y de concentración de impuestos. Bueno, estos son los indicadores AROPE. Sí, solo deciros que la tremenda desigualdad que se cumple con arreglo a la ley se puede fijar. Entonces aquí veis, según los indicadores AROPE que miden los grados de desigualdad, vemos como este tramo de abajo está hecho arreglo a un ratio que le llaman los expertos el ratio 80-20, y está estudiado para la gente, el 20% de total de personas más pobres de entre los pobres y entre el 20% de los ricos más ricos. Entonces veis qué gráfica, cómo va la gráfica en aumento, con un porcentaje muy pequeñito, va de año en año a una décima. Sin embargo, en el otro más alto se va del 9,6 al 12,9. Espectacular. Eso quiere decir que bueno, la brecha que hay entre ricos y pobres es más y además se ha acentuado. O sea, es mucho más la diferencia que hay. Os traía un ejemplo que hace la Administración acerca de los índices y demás, pero creo que el tiempo nos come. Sí, un poquito. Y vamos a pasar directamente... Ahora, como vamos a pasar turno de ruego y preguntas, seguramente puede haber alguna persona interesada en alguna cosilla que pueda haberse escapado del tintero. Quería decir que me comprometí con Eligio, tanto Eligio Taboada como yo, tenemos raíces gallegas. Para mí ha sido un honor venir hoy aquí, porque mi bisabuelo era de San Salvador de Padrones, de ahí de Ponteareas, Pontevedra, del sur de Galicia. Y Eligio Taboada también somos muy viajeros por España, parece que tenemos algo en común con todos los gallegos, de lo cual me siento con las personas que he conocido aquí bastante unido, porque son como mi carácter abierto y carácter emprendedor. Quería decir también esto para que lo supieran vosotros. Y ahora... Yo no sé si ¿has terminado de hablar ya, José Antonio? Sí. Bueno, vale. Rápida, pero vamos. Yo si no está tiempo lo trajiste muchos grafismos que a lo mejor al terminar, si alguien quiere verlos, se verá mejor personalmente que ahora a través de la mesa, ¿no? Bueno, pues entonces el objetivo de este foro, en que sea interactivo, que hagan ustedes preguntas, porque no cabe duda que la exposición de José Antonio es puramente técnica, muy técnica, y hay que estar metidos en materia, obviamente, para conocer de qué se trata. Entonces nosotros vamos a dar la oportunidad a ustedes, por favor, dentro del público, que hagan preguntas a nuestros invitados, para lo cual pedimos que levanten la mano, acercamos el micrófono, porque es condición sine qua non que ustedes tengan el micrófono delante para poder hacer la pregunta, ya que este foro, recuerdo, se está emitiendo en streaming, y si no hacen la pregunta con el micrófono, ustedes no se les va a escuchar, va a ser una voz en el fondo de la distancia. Entonces, a ver si hay alguna pregunta para que... Allí, por favor, María. Usted pega al micrófono, como digo siempre, como si fuese un helado, pero no se lo coma. Buenas tardes. Ya veo que usted, señor José Manuel, tiene la lección bien aprendida, tiene todo chapado. Bueno, pregúntale lo siguiente. Cuando una familia se ve obligada a